Que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Qué bendición hermosa la que el Señor nos regala, poder estar nuevamente delante de su presencia para llevar a cabo esta labor tan maravillosa que Dios nos ha encomendado. Es una bendición hermosa siempre reflexionar juntos en la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están pendientes siempre de nuestra transmisión, que ya se están conectando. Es un privilegio siempre el tenerles, hermanos, presentes a través de esta plataforma para disfrutar de lo que es la bendición del Señor esta tarde. Quiero tomar un pasaje de la Escritura en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Quiero leer del versículo 11 en adelante, y la palabra del Señor dice así: De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor del cielo, porque nos regalas una nueva oportunidad, un momento más, Señor, que queremos aprovechar para reflexionar juntos en tu palabra. Yo bendigo, Señor del cielo, a cada una de las personas que ya están conectadas. Ruego que tu gracia, que tu amor, que tu bondad, que tu misericordia infinita, Señor, pueda bendecirlos, pueda sostenerlos, puedan ser alimentados, oh Dios, por medio de esta palabra. Te ruego a ti, Señor, que bendiga a todos los hermanos que son parte de esta congregación en este lugar, que puedas bendecirlos, Señor, conforme a la abundancia de tus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se han seguido conectando en esta tarde. El título para la reflexión que quiero compartir en esta hora es Actitudes que destruyen nuestra vida. Bajo ese pensamiento vamos a estar reflexionando. La actitud es el comportamiento que emplea una persona para hacer ciertas labores o tareas. En este sentido, se puede decir que es la forma de actuar frente a una motivación de tipo primario que impulsa y orienta hacia una acción, hacia determinados objetivos y metas. Cuando nosotros vemos lo que es el capítulo 36 de este segundo libro de Crónicas, comenzamos a darnos cuenta que en él se relata precisamente uno de los momentos más difíciles en la historia del pueblo de Dios, pues nos narra el momento exacto
cuando Judá se rebeló contra el rey de Babilonia y cayó en las manos de ellos, y el pueblo del Señor empezó un cautiverio de 70 años allá en Babilonia. El pueblo de Dios comenzaba un cautiverio que duraría mucho tiempo. Pero eso, óigame bien, no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. No fue algo que sucedió de repente, sino que fueron una serie de eventos desafortunados, malas actitudes y malas decisiones que llevaron al pueblo elegido de Dios al cautiverio, a la destrucción de su ciudad y la destrucción de su templo. Entonces es necesario entender, mis amados oyentes, que hay situaciones que suceden en la vida que no son producto de un evento, sino de una serie de circunstancias, de una serie de factores que se han ido acumulando, decisiones que no se han tomado como deberían de ser y que precisamente terminan trayendo grande repercusión a la vida de los seres humanos. El último rey antes del cautiverio fue Sedequías, y sus actitudes reflejan lo que hizo que el Señor permitiera que eso pasara en la historia de su pueblo. Dice la Biblia que el Señor nunca dejó de amonestar a su pueblo por medio de los profetas, que nunca dejó de buscarlos, que nunca se cansó de llamarlos al arrepentimiento, que nunca dejó de invitarlos a que pudieran buscarle a Él, pero lastimosamente ellos fueron rebeldes al llamado de Dios. No quisieron escuchar hasta que, según la misma palabra del Señor, dice que ya no hubo más remedio. Ahora, es importante que nosotros reflexionemos para darnos cuenta y así poder evitar cuáles son esas actitudes que destruyen nuestra vida. Yo quiero mencionar al menos 3 en esta tarde. La primera actitud que destruye nuestra vida es la desobediencia. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 38 y en el versículo 14, la Biblia nos dice así: Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: Te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo declarare, no es verdad que me matarás. Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos quizás, ¿verdad?, hacer un juicio equivocado y decir: bueno, pero lo que está pidiendo Jeremías al rey de Israel no es algo que Dios haría. ¿Sabe? A veces el Señor nos pone a prueba nosotros en nuestra fe, pidiéndonos algo que parece que no es consecuente con sus principios, pero que en realidad Él sabe por qué y para qué lo está haciendo. Pero dice la palabra del Señor en el pasaje que tenemos de base, en el versículo 12,
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Entonces, cuando yo menciono que la desobediencia es la primera actitud que destruye nuestra vida, permítame decirle que la desobediencia es el acto de desacatar una norma que ya ha sido establecida y que se tiene la obligación de cumplir. De esta manera Dios ya había decidido precisamente cómo era que podía prolongar la libertad del pueblo, cómo era que ellos podrían sobrevivir un poco más. Pero al rey le pareció cosa extraña la palabra de Dios y tomó la decisión de no obedecerla. Al no obedecerla, posiblemente las cosas que hizo este rey eran buenas ante los ojos de los hombres. Quizá la nación en su momento se sentía bien representada y quizás dijo: un rey como este era el que queríamos, que no se doblegue ante los enemigos. ¿Por qué? Ante los ojos del pueblo lo que el rey hacía no era considerado pecaminoso, era considerado normal, pero sí era pecaminoso delante de los ojos del Señor. Esto me dice a mí que todo lo que los hombres aprueban no necesariamente es agradable delante de Dios. Y he ahí en un momento determinado uno de los apóstoles dijo: juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, reflexionemos nosotros, porque lo que este rey estaba haciendo ante los ojos del pueblo estaba bien, pero ante los ojos de Dios no lo estaba. Sedequías hizo lo malo, según la Biblia, ante los ojos de Jehová, porque no quiso escuchar el consejo que Dios le estaba enviando. No quiso aceptar la palabra que Dios le enviaba por medio del profeta Jeremías, el cual estaba advirtiendo del fracaso, el cual estaba diciendo qué era lo que iba a suceder si él no tomaba la decisión correcta. Mis amados que me están escuchando, ¿no es cierto que cuando hemos estado en situaciones no tan fáciles de decidir, siempre hay alguien que nos da un consejo? Pero a veces en vez de tomar ese consejo, en lugar de recibirlo con agrado, nos empecinamos en nuestro ego personal y pensamos que no es lo correcto lo que nos están orientando. ¿Cuántas personas hay que por temor al que dirán los demás no entregan su corazón a Jesucristo? ¿Cuántas personas cristianas hay que por temor al que dirán no se someten completamente a Dios? Siempre están pensando qué dirá fulano, qué dirá sutano, qué dirá mengano, cuando en realidad la pregunta debería ser: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Porque esa es una parte muy importante. Dice el versículo 19 de Jeremías 38. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. O sea, Sedequías estaba pensando en qué iban a decir aquello. Pero mire qué interesante, porque a pesar de la desobediencia del rey, Dios no deseaba el mal, ni para él como rey, ni para el pueblo que estaba gobernando. Por eso a través del profeta le dice en el versículo 20, y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti. Tus amigos te hundieron en el cieno, tus pies se volvieron atrás.
Sacarán pues todas las mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serán apresados a esta ciudad, será quemada al fuego. O sea, estamos viendo lo que nos enseña la palabra del Señor. Estamos viendo las palabras que le está dando el profeta Jeremías a este rey, a fin de poder evitar una desgracia, a fin de poder evitar una situación difícil. Mire, reflexionemos nosotros en esto y comparémoslo con nuestro tiempo. ¿A cuántas personas les dicen, si no tiene algo de urgencia que hacer, no salga de casa? Pero ¿cuántas personas en realidad acatan esa recomendación? Muchas personas, sin tener que hacer, andan en la calle y cuando menos se acuerdan, se dan cuenta que han sido contagiadas con el virus. Se dan cuenta que esa mala decisión que tomaron no solamente les va a afectar a ellos, sino que va a afectar a sus propias familias. Ahora bien, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado diciéndonos a nosotros qué es lo que pasará si no obedecemos su palabra? ¿Cuántas veces el Señor ha tratado con cada una de nuestras vidas queriendo que nosotros hagamos lo bueno? Sedequías quiso hacer las cosas como él creía que era mejor. Dice el capítulo 39 de Jeremías, el versículo 1 y 2. En el 9º año, Sedequías, rey de Judá, y en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió la brecha del muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín, el Raxaris, Nergal-Sarecer, el Rammat y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Ahora, fíjense bien, qué necesario era el que ellos huyeran si ya el profeta les había dicho sencillamente que se entregaran. Pero este rey y su ejército quisieron hacer las cosas a su manera. Quisieron actuar como ellos pensaban que era correcto. ¿Y sabe qué? Se fueron por ese camino. Pero lamentablemente el rey de Babilonia y su ejército los alcanzaron. Y la Biblia nos narra un cuadro horrendo porque dice que frente a los ojos del rey degollaron a todos sus hijos. Y después de degollar a sus hijos, le sacaron los ojos al rey y lo llevaron preso a Babilonia. Mucho sufrimiento se hubiese ahorrado si tan solamente hubiese obedecido la voz que Dios le enviaba a través del profeta. Nosotros como personas nos podemos ahorrar muchos dolores si tan solo disponemos el corazón para obedecer la palabra de Dios. Una palabra que viene no para privarnos, sino para edificarnos. No para impedirnos disfrutar de la vida, sino para invitarnos a que nosotros tomemos buenas decisiones y podamos tener en el futuro una vida abundante y en el presente una vida diferente. Necesitamos tomar en serio la palabra del Señor si queremos que nos vaya bien a nosotros, si queremos que le vaya bien a nuestra familia, si queremos que le vaya bien a quienes nos rodean. Nosotros debemos de esforzarnos siempre por agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Debemos de luchar, debemos de procurar hacer siempre conforme a lo que es la voluntad de Dios
y de esa manera nosotros estaremos asegurando la bendición para nuestra vida. Entonces, la primera actitud que destruye nuestra vida, y lo hemos visto a través de la vida del rey Sedequías, es la desobediencia. La segunda actitud que destruye la vida es la falta de humildad para con Dios. Vayamos otra vez al pasaje que tenemos de base, al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y veamos lo que dice el versículo 12. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Muchas veces el hombre y la mujer se equivocan, porque piensa que quienes predicamos la palabra del Señor la estamos inventando. No es verdad. Esta palabra que nosotros predicamos no es nuestra. Esta palabra es del Señor. Y es Él el que se encarga de iluminar el pensamiento. Es Él el que se encarga de traer y de poner en nuestros labios esa palabra que nosotros hemos de pronunciar. Sedequías no se humilló. Sedequías no quiso humillarse delante de Dios, es decir, tuvo una actitud de soberbia para con el profeta Jeremías, el cual hablaba la palabra de parte de Dios, y el no humillarse, fíjese bien, eso equivale a orgullo. Ahora, ¿qué es orgullo? El orgullo es el exceso de estimación propia por el cual una persona se cree superior a los demás. Es un sentimiento de satisfacción que siente un individuo respecto a sí mismo. O sea, el orgullo impide que las personas a veces puedan mejorar en su comportamiento, puedan mejorar en su estilo de vida, puedan mejorar en otras áreas que es necesario mejorar, pero que por orgullo deciden mejor continuar de la misma manera. Una persona que camina en orgullo está propensa, fíjese bien, a caer en el pecado. Está propensa a caer en el fracaso, porque cada vez que una persona se enorgullece, a Dios le recuerda lo que sucedió hace mucho tiempo, cuando Lucifer, el querubín protector que Dios había creado, se rebeló contra él y por esa razón fue lanzado a tierra. Entonces, cuando alguien se enorgullece, los pasos de quién está siguiendo, usted bien lo sabe, está siguiendo los pasos de Satanás, el diablo. Entonces, el orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo, que confía, que no se equivoca en nada, que todo lo que hace es correcto y que no hay nadie que lo pueda superar. Pero déjeme decirle que delante de Dios ese es un concepto equivocado, porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por mucho que una persona sepa, jamás se podrá comparar con nuestro Señor. Entonces, veamos nosotros que muchas personas viven equivocadas porque al igual que Sedequías, están basando su vida en lo que es aprobado por los hombres, en lo que es aprobado por sus amigos o quizás por su propia familia, porque procura agradar a las personas con lo que hacen, aunque eso pueda desagradar a Dios. ¿Sabe? Nuestra familia, nuestros amigos, por mucho que nos aprecien, jamás nos podrán dar el regalo de la vida eterna. Por mucho que nos aplaudan y que nos valoren, jamás podrán darnos lo que Dios puede darnos. Entonces, como lo hemos mencionado en otras veces, no hay peor pecado que es la soberbia, y la soberbia en contra de Dios. Usted sabe lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Usted sabe lo que le pasó al rey Usías. La Biblia nos da testimonio de sus acciones, de cómo siendo reyes tuvieron, ¿verdad?, que
caer en un nivel tan bajo porque no quisieron humillarse delante de la presencia del Señor para hacer su voluntad. Pero usted y yo tenemos un buen espejo para mirarnos en Él. Entonces debemos de ser humildes para poder escuchar el consejo de la palabra del Señor, para ser edificados por medio de ella, para poder construir un mejor futuro para nosotros y para nuestra familia. Cuán alto es el precio que pagan las personas cuando se dejan guiar por el orgullo, cuando se dejan guiar por la altanería, cuando toman actitudes de enojo contra la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que comprender por medio de la vida de este rey que la falta de humildad siempre lleva al quebrantamiento. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 29 y versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabe? No hay nada más difícil para el ser humano que esté enfermo y que para esa enfermedad no haya medicina. Entonces, aún para el mismo pecado, la medicina está y es la sangre poderosa del Cordero que limpia de toda inmundicia. ¿Cuántas veces, mi estimado hermano y amigo, Dios ha hablado a nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor ha tratado directamente con nosotros? Y en lugar de regocijarnos, en lugar de ser humildes y obedecer al mensaje por medio de la palabra, nos hemos molestado con quien predica. A veces hemos pensado a saber quién le fue con el chisme. Pero oiga, no se trata de ningún chisme. Lo que pasa que Dios, que conoce todas las cosas, provee según la necesidad que cada uno tiene. A veces criticamos los sermones, a veces murmuramos, a veces abandonamos los lugares de reunión o quizá quitamos, ¿verdad?, la predicación que está saliendo porque quien estaba predicando dijo algo que no nos gustó. Pero esa no es la solución para tu vida. La solución para tu vida es humillarnos delante de la presencia del Señor, como lo dicen los escritores bíblicos. Uno de ellos dijo: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, la segunda actitud que destruye la vida es la falta de humildad para con Dios. Tercera actitud, para ir cerrando ya esta reflexión, tercera actitud que destruye nuestra vida: estar obstinados en seguir en nuestros malos caminos. Volvemos al pasaje que tenemos de base. Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 13, dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Mire qué tremendo. ¿Por qué? ¿Qué significa ser obstinado? Ser obstinado significa mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables de otras personas, a pesar de las dificultades que se presenten. En alguna oportunidad usted ya se ha encontrado con personas que, aunque ellas saben que la situación no es así, ellos se mantienen afirmando. Aunque sepan que es blanco, siguen diciendo que es negro y están dispuestos a todo por creer que eso así es. Entonces, este rey estaba determinado a no obedecer a la palabra del Señor, a no volverse a la palabra del Señor. El rey Sedequías quiso mantener su decisión o su voluntad por encima de la voluntad y de la palabra de Dios. Y a eso espiritualmente se le llama falta de arrepentimiento.
O sea, en otras palabras, él dijo, no, yo no voy a corregir, así voy a seguir. Y hay personas que dicen, no, es que yo así soy, yo ya no puedo cambiar. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Si nosotros hablamos en términos humanos, es verdad en parte, porque cuando el hombre y la mujer se lo propone y tiene la buena voluntad, puede cambiar. Pero si hablamos en términos espirituales, dice la Biblia que a lo necio Dios lo hace sabio, que a lo débil Dios lo hace fuerte. Entonces Dios sí tiene el poder para cambiar. Pero Sedequías no quiso. Sedequías decidió mantenerse ahí, aunque la situación cada vez era más difícil. Y sabe, la Biblia nos va llevando hasta que dice que ya no hubo más remedio. Es que Dios a nosotros nos da las oportunidades para poder corregir nuestros caminos. Pero si nosotros estamos empecinados en seguir haciendo siempre lo que a nosotros nos agrada, aunque no sea agradable delante de Dios, llegará el momento en el que Dios dejará de hablarnos y nos dejará a nuestro propio designio que hagamos que nosotros queremos. Y lamentablemente eso significa perdición para el ser humano. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, ahí por el verso 22, 24 en adelante, dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios también los reprobó y los dejó para que hagan como quieren. El arrepentimiento es volvernos a Dios. El arrepentimiento es volvernos de nuestros malos caminos a los caminos que Dios ha establecido, y eso trae bendición a nuestras vidas. La Biblia nos da testimonio de personas como Zaqueo, que llevaban una vida no agradable delante de Dios, pero que una vez escucharon la noticia del Evangelio, entendieron que era una invitación para ellos y sus vidas fueron transformadas. Sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron renovadas para honra y gloria del Señor. Cuando obstinados queremos seguir tercamente haciendo las cosas que no agradan a Dios, traeremos destrucción sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas personas hay? Personas jóvenes que sus padres le han dicho, hijo, no te conviene. De esa manera que vas a fracasar. Y quizás ellos han argumentado una serie de cosas diciendo que como los papás ya ellos son mayores, que por eso no quieren que disfruten la vida. Pero cuando fracasan, entonces se dan cuenta que lo que decían los padres era una realidad. Lamentablemente fuera de tiempo, porque el fracaso ya ha tocado sus vidas. Entonces, fíjese bien, nosotros vemos que este hombre llamado Sedequías tuvo la oportunidad de salvar no solamente su propia vida, sino también la vida de su familia, la vida de los habitantes de aquella nación. Pero él se obstinó en su corazón y no quiso obedecer la palabra de Dios. Por eso dice el verso 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. O sea, cuando la cabeza de la familia, cuando el líder toma malas decisiones, entonces el pueblo lo seguirá en ese mismo camino. Y dice el verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
¿Cuántas personas hay que al escuchar un mensaje de la palabra del Señor se han reído, se han burlado o han dicho, ¿y qué me van a enseñar a mí? ¿O qué nuevo tienen para decirme? Pero óigame, el Señor en su misericordia le está regalando nuevas oportunidades. El Señor en su amor le está dando el privilegio de poder corregir los errores que en su obstinación pueda haber cometido. Por eso es importante, la palabra del Señor nos guía a la reflexión. Yo quiero concluir diciendo en esta tarde, el Señor nos llama a no continuar en el error. El Señor nos llama a no continuar con esas malas actitudes. Hoy es un buen día para venir a Él arrepentidos. Hoy es un buen día para que puedan venir ante su presencia y decirle, Señor, reconozco que me he equivocado. Hoy es un buen tiempo para que a nuestra vida pueda venir la bendición, pueda venir la gracia, la misericordia y la cobertura, la provisión de Dios para nuestras vidas y para nuestra familia. Pero es necesario apartar de nosotros esas actitudes que pueden destruirlo. ¿Cuáles son esas actitudes? Nosotros vemos que una de ellas es la desobediencia. La otra es la falta de humildad para con Dios. Y la tercera es estar obstinados en seguir nuestros malos caminos. Así que es tiempo de reflexionar y cambiar todas esas malas actitudes por las cosas buenas que Dios nos está ofreciendo. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor del cielo, por la bendición que nos regalas de poder estar siempre en tu presencia y bendecir tu nombre, Señor, a través de esta palabra, llegar hasta allá la comodidad donde están nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos. Que la gracia que hay en ti, Señor, pueda fluir. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda confortar el corazón abatido, pueda consolar el corazón triste, pueda dar nuevas fuerzas al desalentado. Señor, te ruego que bendigas a todos los que han estado pendientes de esta transmisión, a quienes tendrán la oportunidad de verla después. Señor, yo te ruego que los bendiga. Bendice, Señor, a todas esas personas que están siempre pendientes de nuestras transmisiones para poder edificar su vida. Y en cuanto a mí, ayúdame siempre para llevar una palabra de bendición. Bendice, Señor, a todas las familias que son parte de esta comunidad de La Paz aquí en Bolívar. Bendícele, Señor, donde quiera que estén. Bendice a las familias que son parte de la iglesia. Bendice a los niños, Señor, aquellas familias que tienen sus hijos en el proyecto. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Y aquellos que nos escuchan en otros lugares, desde aquí les enviamos una palabra de bendición. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Muchas gracias, Dios. Amén. Ha sido una bendición compartir la reflexión de la palabra del Señor. No más me resta invitarles para el próximo domingo, si Dios así lo permite, ya que en los días anteriores hemos tenido algunas dificultades debido a que no ha habido señal, así que por esa razón no hemos podido transmitir. Pero si Dios así lo permite, el día domingo nos volvemos a encontrar por este medio para seguir glorificando el nombre del Señor. Dios les bendiga.